Buenas tardes a todos, porque mayoritariamente somos todas. Agradecer en primer lugar la presencia de todas las colegiadas y las alumnas de trabajo social que vaya a hacer posible que esta tarde podamos llegar a acuerdos y sea una tarde seguro que muy productiva. Voy a saludar a Domingo Bonillo, que es el director de la Escuela de Trabajo, del grado de Trabajo Social de la Universidad de Almería. Me acompañan también Alicia Piqué, la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Sevilla, y en este momento ocupa la vicepresidencia del Consejo Andaluz. Está en calidad de vicepresidenta del Consejo porque excusamos a la presidenta que ayer tuvo que estar en Málaga en otro acto y por problemas familiares le ha sido imposible desplazarse hoy aquí a Almería, pero el Consejo en cualquier caso el Consejo Andaluz está con nosotras. Y también a Isabel Lima, que igualmente ha hecho un esfuerzo considerable para igual estar ayer en Málaga y hoy poder estar aquí acompañándonos. Yo no voy a dilatar más la presentación y le doy la palabra a Domingo Bonillo, el director de Trabajo Social. Muchas gracias y bienvenido a todos los trabajadores sociales. Para nosotros desde la Universidad de Almería es pues un orgullo y una satisfacción estar presente hoy aquí como representante del nuevo grado de trabajo social. El nuevo grado lleva ya una andadura de un año y pico. Hace 2 años que comenzó a funcionar en el centro adscrito universitario de trabajo social, y dentro de 2 años tendremos ya los nuevos titulados en Almería. Pues qué es lo que seguirán haciendo con el nuevo grado. Esperemos que antes me lo planteaban la presidenta de Almería y hablábamos con el Consejo Nacional que nuestra idea es que a ver si no este curso, el curso que viene, también lo que estuvimos comentando ya en alguna ocasión anterior de esa reunión y debate también que tuvimos y os comenté que estábamos trabajando en ver los créditos, esa adaptación que había que hacer de los diplomados actuales para que obtengáis el grado. Hemos estado trabajando en ello y nos pusimos de acuerdo las 7 universidades andaluzas y dependemos de que la Junta de Andalucía nos dé el visto bueno para hacer una pequeña reforma en el plan de estudios con el fin de poder ofertarlo en los próximos, yo creo, si no este curso académico, seguro que el próximo lo podremos ofertar a través de un curso de enseñanzas propias dependiente de la Universidad de Almería, que seguramente se va a impartir en nuestro centro. Con el fin de que, igual que los demás sitios de poder
en las demás provincias, pues se puede optar el que quiera, lógicamente, al grado de trabajo social. Se reconocerán, llegar a un acuerdo para reconocer parte de los créditos que hay que cursar a los que estáis trabajando como un reconocimiento de ese trabajo con prácticas. No sé si eran 6 o 12 créditos o igual sea el final. Del total que hay que hacer, yo creo que habrá que cursar los 30 créditos en total para tener el grado. Por otra parte, a los alumnos que tenemos aquí hoy en esta jornada, que considero esta mesa de debate, que considero muy interesante porque la gestión de los recursos económicos son muy escasos y esa coordinación que se pretende y esa apuesta común entre las distintas áreas que han de gestionar los recursos y la forma de hacerlo, me parece que es no solamente que un tema que hay que tratar y debatir, sino ponerlo en práctica. Y creo que con esto hemos dado un primer paso y hemos tomado la iniciativa, como lo decía la presidenta Yolanda. Espero que salgan las conclusiones adecuadas de estas jornadas y que todos a ver si podemos contribuir a que esa gestión sea más eficiente que a lo que perseguimos y que vaya en beneficio de todas las personas a las que hay que proteger en medio ambiente. Yo no quiero extenderme más, solamente pues en nombre de la Universidad de Almería y de nuestro rector, que lo hubiese gustado estar aquí muy presente, pues daros la bienvenida y esperemos que las reflexiones, las conclusiones pues merezcan la pena. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Alice Apique, que como he dicho antes, la vicepresidenta del Consejo Andaluz, y el motivo de que Alicia, además, representando al Consejo Andaluz, nos acompañe hoy se debe también a que esta experiencia, un poco experiencia piloto, esta dinámica la iniciamos aquí en Almería, porque además fue el Colegio de Almería el que la propuso, pero es algo que se va a repetir en el resto de colegios andaluces. De hecho, también nos acompaña la presidenta del Colegio de Cádiz. Alicia tiene la palabra. Gracias. Mira, yo, la Carla, Ana María se excusa de estar con vosotros, que hubiese estar aquí presente. Y os quiero transmitir la idea que el Consejo está muy orgulloso de estas iniciativas. Tenemos para ver que Almería es pionera en muchísimas cosas, ¿no? Quizá Carla tiene un carácter muy acogedor, muy entendedor, muy simpática, pero creo que refleja muy bien lo que es el colegio. O sea, que yo imagino que todos vosotros sois como Carla. De verdad que el colegio los colegios andaluces necesitamos aunar esfuerzos, sobre todo porque la política andaluza se mueve por los mismos parámetros, ¿no? Y yo creo que iniciativas como esa nos hará reflexionar sobre nuestra profesión y sobre hacia dónde podemos encaminar el futuro tan incierto que tenemos ahora, que no sabemos exactamente dónde va a ir a parar, ¿no? Pero de la experiencia es la única manera de entender el futuro. Y yo creo que en lo que podamos recoger de vuestras reflexiones nos marcará también el futuro. Gracias por estar aquí presente, el Consejo, y muchas gracias a vosotros. Bien, va a cerrar el turno de palabra la presidenta del Consejo General, Ana. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo, en primer lugar, agradecer que me haya invitado el Consejo de Almería y el Consejo Andaluz para estar aquí esta tarde. Es para mí un honor y agradeceros a todas, sobre todo a todas, la gran participación que me ha asombrado que tiene este acto. Y además le comentaba a Carla que me gusta mucho el formato, creo que es muy original y que da pie a que podamos debatir en grupos sobre los temas planteados. Yo creo que es un camino muy importante y un reto que tenemos reflexionar sobre los espacios propios de la profesión, sobre la metodología. Últimamente hay mucha confusión, a veces incluso entre figuras, que se le pone el nombre a una figura profesional de una metodología de trabajo. Eso estamos todos acostumbrados a oír hablar del mediador, el gestor del caso, y realmente yo no me canso de explicar que eso son metodologías de trabajo que tiene el trabajo social y que pueden también utilizar otras profesiones.
Y en esos espacios yo creo que es donde pueden surgir a veces roces, conflictos, sobre todo hay todo tipo de ámbitos de intervención. En servicios sociales es verdad que somos muchos más las trabajadoras sociales y bueno, pues ahí somos profesionales de referencia, pero hay otros ámbitos donde estamos en minoría, como en sanidad, por ejemplo, y es verdad que pueden surgir muchos más conflictos a este nivel, ¿no? De confundir metodología con figura, y sí que tenemos que tenerlo primero nosotras mismas muy claro. Yo creo que estos espacios nos van a ayudar a reflexionar conjuntamente sobre ese tipo de cuestiones y avanzar. Yo siempre digo que la riqueza está en la práctica, la praxis, pero que además tenemos que acompañarnos de la teoría y teorizar nosotras y sistematizarlo. Y ese es un reto que yo creo que ahora mismo tienen todos los colegios, tenemos la profesión y hay que aprovechar el impulso del grado, aprovechando que está aquí también en la universidad, porque yo creo que ahora mismo, de aquí a unos años, vamos a dar un paso muy importante, y es que muchas de nosotras nos hemos puesto, otras nos pondremos, y muchos de nosotros a estudiar para sacar el grado, ya vamos a tener máster oficiales que nos van a dar la especialización en trabajo social y doctorado en trabajo social, era algo que antes no existía, y todo eso va a surgir de una práctica que tenemos en muchos casos, bueno, pues de muchos años, y es algo inédito para la profesión. Va a llegar una reunión de investigaciones, de trabajo fin de grado, de trabajo fin de máster, que van a tener un contenido muy valioso y van a ayudar a que la profesión busque ese lugar, y también desde el punto de vista académico, que desde la práctica lo tenemos, porque es nuestro. Yo os animaría a todas a que desde esa experiencia que tenéis, desde ese trabajo de todos los días, lo articuléis y os ponéis otra vez a estudiar, en hacer investigaciones sobre eso, porque eso nos va a hacer crecer como profesión también, y nos va a poner, como decía, en nuestro lugar, que en la academia y en otros le hemos tenido débil. Lo hemos tenido débil porque cualquier trabajador social, aunque hubiera estudiado, tenía que licenciarse en sociología, en antropología, y todo ya iba dirigido a esas disciplinas, ¿no? Incluso para ser docente en trabajo social había que estudiar otras licenciaturas, ¿no? Entonces todo eso está ahora cambiando, es un momento muy importante, y yo creo que el semillero lo tenemos aquí, y partiendo de ahí, de qué necesitamos para poder trabajar mejor, que es en lo que se basa Bolonia, qué competencias necesita un profesional para poder ejercer bien. Nosotros desde la práctica tenemos esa visión privilegiada. Podemos debatir qué nos pasa, cuál es nuestro espacio, cómo tenemos que trabajarlo en cada equipo, en cada ámbito de trabajo, y a partir de ahí hacer propuestas, ¿no? Yo creo que por eso a mí me ha sorprendido muy gratamente este acto y cómo estaba diseñado, os lo he comentado a ellas, y me parece que puede dar lugar a muchas cosas muy importantes para la profesión en este momento. Así que nada, animaros, y bueno, deciros que voy a estar aquí compartiendo, y lo que podamos abordar entre todos será muy interesante. Muchas gracias. Bien, pues ahora gracias Ana, y gracias Domingo, y gracias Alicia. Manolo Vallejo, que es el coordinador de la actividad, va a explicar la línea general de cómo se va a desarrollar el acto. Bueno, va a ser fácil, ¿vale? La duración prevista es de 1 hora, ¿vale? Durante esa hora estamos ahora cada uno sentado en una mesa, cada 15 minutos, salvo el coordinador de la mesa, nos vamos a cambiar de mesa, ¿vale? De fondo vaya tomando una musiquita, y en el momento en el que haya que cambiar de mesa, pues ya notaréis el cambio de volumen de la música. Entonces, sin dilatarlo demasiado, nos vamos a otra mesa donde haya una silla libre. No hay que ir por orden, sino o intentar también evitar entrar por el compañero de trabajo, con el del pueblo y toda la historia, para que se enriquezca un poquito más, ¿vale? Y básicamente eso va a empezar ahora con la extra, y ya está, cada 15 minutos daremos, cuando termine la hora, haremos un descanso, aprovecharéis los que tengáis que hacer porque todavía por ahí fuera fumando, y los coordinadores nos quedamos reunidos las conclusiones, y luego os las pondremos a todos las conclusiones, ¿vale? Otra cosa, en cada mesa hay un micro amarillo, ¿vale? Se le está grabando, para que sepan lo que hay que hacer. Entonces, eso para que está, más que nada para que no nos extendamos demasiado, ¿vale? Vamos a intentar ser operativos y al grano, no divagar demasiado con la temática que tenemos que tratar en cada mesa,
y que de esa forma a la hora de también los coordinadores, o sea, los que nos encargamos de coger las notas, pues que también nos facilitéis un poco la tarea, ¿vale?
Vamos a ir grupo, mesa por mesa, escribiendo un poco las conclusiones. La idea es que hagamos una puesta en común, pero luego ya nos encargaremos de colgar todas las conclusiones en la página del colegio para que ya que cada uno la vaya consultando y haga con ella lo que quiere, ¿vale? Igualmente, después de cada conclusión de cada mesa, si alguien de los presentes, pues porque se nos haya pasado o por lo que sea, quiere hacer una intervención o puntualización, porque la haga, ¿vale? La idea es esa, que bueno, se vaya enriqueciendo el tema. Y nada, recordaros, porque hay un poco de explique con el tema de las evaluaciones. Si queréis, los que se hayáis ido al coordinador de mesa, perfecto, y los que no, en la mesa de la salida, conforme vayáis saliendo, las dejáis, ¿vale? Son importantes las evaluaciones. Y bueno, pues empezamos por la mesa número 1, que es Cabo de Gata, que hablaba de la diferencia entre informar, orientar, derivar y canalizar, que la coordinamos Juan Isabel. Hola, espero explicarme de mi letra porque no me entiendo a veces. Bueno, la primera pregunta era la información como recurso o como fin. Mayoritariamente se considera que la información es un fin. Algunas compañeras han dicho que somos gestores de recursos y que en ocasiones la información puede ser el punto de partida de una intervención. Mayoritariamente coinciden que la información es un fin. Luego también algunas compañeras han hecho una reflexión sobre el SIGO. El Servicio de Información y Orientación es un recurso propio de los trabajadores sociales y quizás entonces, al ser un recurso propio de nuestra profesión, quizás deberíamos considerarlo más que como un fin, como un recurso. Referente a la segunda pregunta, sobre si es necesario realizar una valoración social previa para facilitar la información, mayoritariamente no se considera necesario realizar una valoración para facilitar la información. Varias compañeras han coincidido con el exceso de celo que tenemos en ocasiones, o quizá también pegamos de asistencialismo, porque siempre queremos ver de manera encubierta donde a lo mejor no la hay. Entonces, quizá en algunas ocasiones estamos traspasando límites éticos, alguna compañera incluso ha llegado a comentar lo del código deontológico, que muchas veces es una información muy concreta, pero nosotros nos ponemos a escarbar con cuestiones que quizá el usuario, o que la persona no quiera ver en esa ocasión, preguntarnos o no esté preparado para responder a sus preguntas. Entonces, muchas veces hay que plantearnos que muchas veces siempre vemos algo más o queremos ver algo más. Entonces, que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de cuando viene una persona con una demanda concreta, ir discrepando poco a poco. Entonces tenemos que planteando un poco hasta qué punto nosotros podemos querer indagar y ir más allá sobre la información que se nos pide. Luego, sobre si es necesario realizar la relación social para realizar la orientación, en este caso también la mayoría ha dicho que sí, ahí para orientar si es necesaria una valoración social previa. Cuando se pide una orientación profesional, se está pidiendo el inicio, en principio, de una intervención profesional. Y cuanto más información tengamos y más se conozca de la situación que se plantea, la situación social, familiar, individual, pues más efectiva será la orientación y mucho más favorable para el usuario, la persona, la familia que lo demanda. Con respecto al tema de la canalización, o sea, ¿puede la canalización suponer el fin de la intervención? Pues aquí ha habido disparidad de criterio. La canalización, en principio, que se diría un 60%, decía que no tiene por qué suponer el fin de la intervención, puesto que la canalización se realiza dentro del mismo sistema de servicios sociales. Entonces, luego, al estar dentro del mismo entramado, pues no finaliza porque no tiene por qué un compañero de trabajo que deriva a un equipo de familia, a una migración, a través del SIVA, pues no tiene por qué romper la relación y la interacción con esa familia. Al contrario, con la derivación, la mayoría sí considera que una vez que se hace una derivación, sí finaliza la relación con el usuario, familia o con la persona que está interviniendo. Sobre todo, porque se dedica a otro organismo, a otra institución, y en muchos casos suele ser finalista, pero ya te digo, ya os digo, había unas compañeras, que eran las menos, que consideraban que se puede derivar un caso, una situación a otra institución, pero se puede seguir trabajando otros aspectos del individuo, otros aspectos de la familia, del servicio del que se ha derivado, que no tiene por qué, pero era la opinión de muy pocas personas. Con respecto a los contenidos del informe de canalización y derivación, pues todos coinciden que han de ser distintos. El informe de derivación ha de ser un informe, conocemos como un informe estándar, un informe al uso, mucho más completo, mucho más exhaustivo, que tenga toda la información que concierne para el organismo al que vaya derivado. Obviamente, en función lógicamente a quien vaya dirigido, lo más exhaustivo posible, pero siempre en función a por qué se deriva esa institución. Y por el contrario, con el informe de canalización,
Pues aquí ha habido un poco opiniones para todos los gustos. Todas coinciden en que sí, ha de ser más breve, más escueto, pero algunas compañeras comentan que al estar la historia social en el propio centro, pues simplemente haciendo una orientación muy breve de programa del que se deriva, que se derive, con la fecha, con eso bastaría. Otras comentan que a lo mejor sería mejor hacer con las actuaciones realizadas y una breve valoración. O sea, coincide la forma. Está un poco dudosa. Simplemente si se coincide en que ha de ser el informe estándar, creo que solamente una compañera ahora apuntó que tenga un informe estándar, pero además que ha de ser mucho más breve. Entonces se recuerda que si la historia social está en el centro, ¿para qué nos vamos a perder en más papelero? Y básicamente eso ha sido todo. Agradecer a todos los que han pasado por la mesa Cabo de Gata. Gracias. Hola, mi mesa es Ciudad de Punta Encina y el papel del trabajador social en la coordinación entre los sistemas de protección social. Y el debate ha partido de una serie de preguntas. La metodología de la derivación, ¿cómo debe ser? La derivación se debe realizar siempre por escrito, es imprescindible acompañarla de informe social. Tras su recepción es necesario emitir un informe de respuesta. El usuario debe aceptar y conocer siempre el contenido de la derivación, y sobre esas preguntas ha ido más o menos el debate. También hemos partido de la idea de que siempre la coordinación se debe realizar entre los trabajadores sociales de cada institución y no con otras figuras profesionales. En general, los participantes coinciden en que la derivación siempre debe de ser por escrito. Se puede utilizar la llamada de teléfono, pero siempre enviando posteriormente el informe. No puede considerarse derivación una llamada de teléfono, aunque en la práctica diaria esto se haga con mucha frecuencia. Se debe hacer una coordinación ágil y evitar tanta burocracia. Sería necesario protocolizar algún sistema informático entre los distintos organismos que agilizara el proceso de la derivación, porque sucede que se dilata mucho en el tiempo y ya no es operativo la intervención cuando estamos esperando el informe de respuesta. Se debe hacer también un informe de derivación breve, no tan extenso como un informe social. Ahí ha habido debate. Mucha gente opinaba que siempre es imprescindible acompañar un informe social y mucha gente opinaba que no, simplemente un informe de derivación solicitando expresamente que se tiene de la otra institución y que se ha hecho desde la que estamos trabajando. Es necesario el informe de respuesta siempre y por escrito, porque si no es complicado averiguar en qué estado está el proceso de intervención, aunque dependerá del tipo de coordinación, si es parcial o es total, coincidiendo que si es parcial siempre debe hacerse por escrito. Se coincide, pero si es total, pues no se requiere ese informe de respuesta. Se coincide de nuevo en que esto es lo deseable, pero que no se hace en la práctica diaria. Suele hacerse también la típica llamada de teléfono. El usuario siempre debe de aceptar la intervención. Y también si creemos si creemos en la participación activa del mismo. Además debe de conocer el contenido de la derivación, aunque en este punto muchos participantes tienen un punto de vista diferente. Creen que el contenido no siempre es necesario que lo conozca el usuario. Se añade como metodología de coordinación también las reuniones entre los profesionales, donde se debata el caso y se lleguen a acuerdos en las reuniones. Algunos compañeros opinan que no siempre es necesaria la derivación cuando se está en proceso de intervención. Es necesario la derivación con informe social para evitar que el usuario pase siempre por el inicio del proceso, estar siempre preguntándole lo mismo de distintas instituciones y también que el trabajador social nos trata de decir. Y darle un contenido más ágil al proceso de intervención. El usuario debe estar siempre implicado y conocer todo el contenido de la derivación y además mostrar su acuerdo. Si es por escrito, mejor. La coordinación no siempre es necesaria, opinan muchos de los participantes, exclusivamente cuando existan factores diversos que estén influyendo de manera negativa en la resolución de la problemática planteada. Y es cuando debe de ponerse en marcha los procesos de coordinación con otros sistemas, teniendo siempre una visión más integral de la persona.
Existen también excesivos procesos burocráticos y no hay verdadero acompañamiento al usuario. Se deben establecer procesos de coordinación reales que sirvan realmente para mejorar el bienestar del usuario y evitar la excesiva burocratización. Bueno, esto ya lo he dicho antes, y evitar la excesiva burocratización que se ha repetido bastante en la mesa de debate. Es imprescindible también darle continuidad al proceso de intervención desde las distintas entidades. La metodología de coordinación debe estar siempre regulada por cada institución y después se aporta la idea de crear una comisión donde se defina las líneas de intervención desde cada institución. Y esto ha sido en general lo que se ha aportado en este grupo. Dale las gracias también a todos los participantes. Bueno, en la mesa número 3 de Sierra Nevada se habla sobre las garantías para la participación del usuario en el proceso de derivación y canalización. Bueno, algunas cosas ya he visto que se están repitiendo, aunque no ha sido el tema de la mesa, pero bueno. Partimos de que existen unos factores que hay que tener en cuenta en el proceso de derivación, en el que es de suma importancia la participación del usuario. ¿Vale? Así, esta variará la participación dependiendo de, por un lado, el nivel de servicios sociales. No es lo mismo que estemos hablando de comunitarios que de específicos, no es lo mismo que estemos hablando de un medio urbano que de un medio rural, y tampoco es lo mismo que estemos hablando de un sector de discapacitados, de personas mayores o de inmigrantes. Dependiendo del nivel que se encuentre, por la participación del usuario o el entendimiento va a ser mayor o menor, y eso hay que tenerlo en cuenta. Se concluye que la enorme importancia de la participación y toma en cuenta de la opinión del usuario y o de la familia en el caso de que el usuario por sí mismo no sea capaz de llevarla a cabo. Existe una mayoría de opiniones que respaldan el hecho de que el usuario tiene en cuenta la opinión del profesional en la derivación y que se debe y se debe hacer un seguimiento o acompañamiento. María. Es importante el nivel de empatía del profesional con el usuario. Eso ha surgido en varias opiniones. ¿Vale? También sería sumamente importante que existiera a nivel general en todos los servicios, un poco hilando con lo que ha dicho también un protocolo o plan individualizado que el usuario y el profesional aceptaran y que se legitimara por escrito, de manera que hubiera un compromiso, ¿no?, por escrito por ambas partes. Muchas veces nos encontramos con las dificultades, más que con el usuario, a la hora de derivación, con la familia o con el entorno que lo rodea, ¿vale? Es necesario y seguimos igual coincidiendo con los compañeros, el acompañamiento del usuario en la derivación que hagamos. Somos conscientes de que muchas veces lo enviamos, de que debemos asegurarnos de que se han enterado, y eso pues es complicado, es difícil, pero puede ser lo que no haga que la derivación funcione o que no funcione, ¿vale? También muchas veces luchamos con la inmediatez que el usuario quiere algo y lo quiere ya. Entonces, por lo que han estado comentando, lo importante que sería que estuviera protocolizado, que fuera un sistema informático o algo, que hiciera más eficaz la ayuda. Un dato importante también que hemos destacado en el grupo del proceso, que se da en el proceso, es el origen del usuario, destacando, porque así lo estamos viendo, que el usuario te hace más caso cuanto más lejano, por decirlo de alguna forma, es de nosotros. Es decir, el inmigrante, por ponerlo en casos muy puntuales, te hace más caso que el usuario del barrio marginal de tu ciudad. Los aspectos que pueden destacarse tanto para bien, hay un aspecto que hemos destacado tanto para bien como para mal, y es los primarios que llegamos a ser en la derivación. Y esto, pues bueno, puede ayudar o no a que el usuario tome las decisiones correctas o no las tome. Y bueno, también otro dato que se ha hablado es que el usuario participará más o menos según el traje que nos pongamos cuando estamos trabajando en él. Muchas gracias. Buenas tardes. En la mesa número 4, la de la cocina de la sirena, hemos trabajado el tema trabajador social como gestor de casos. En un primer lugar tenemos una serie de preguntas relacionadas con cómo ser gestor de casos o qué es ser gestor de casos.
La palabra en sí, conforme hemos ido, o todas las personas que han pasado por la mesa, la del gestor de caso parece como una cosa que no ha llegado la palabra en sí. El gestor de caso parece como si fuese poco humanitario o impersonal, ¿no? Pero bueno, analizando el tema posteriormente, pues hemos ido viendo los pros y los contras que ha ido teniendo o que tiene el tema del gestor de caso. El gestor en sí hemos definido un poco que es quien gestiona, dirige o administra el caso. Esa sería la persona responsable de, o el trabajador social en este caso, de hacer la intervención en un caso. El trabajador social debe ser siempre el gestor de ese caso, con respecto a la coordinación y la dirección del caso para dirigir la intervención del mismo. O sea que creo que hemos intentado definir un poco el tema. Hay que saber también limitar las funciones de cada miembro del equipo, no usurpar las de los demás profesionales, ya que puede suceder o sucede más a menudo que en el campo del trabajador social son las nuestras funciones más susceptibles que las usurpa otra persona, ¿no? O sea, por la facilidad, por la poca importancia, o por etcétera. Hemos analizado un poco el tema del gestor del caso relacionado a nivel social. El gestor del cuidado, cuando nos hemos puesto a discutir el tema de enfermería, o el gestor de la educación, cuando nos hemos puesto a discutir con otras figuras como el educador social. Entonces, ahí hemos intentado definir qué es el caso social para que nosotros mismos seamos los que nos defendamos del tema ante las personas o los profesionales que dicen ellos son los gestores de caso. ¿Por qué la enfermera es una gestora de caso? Es una gestora de cuidado. Nosotros seríamos los gestores del caso en nuestra intervención, ya que incluye el estudio de las variables de las personas, personales, familiares, de salud, laborales, medioambientales, que conforman la vida de la persona atendida por el trabajador social. Entonces, no discutir, entre comillas, o no dar pie a que sean otras profesiones quienes sean los gestores del caso social. Eso exclusivamente creemos que debe ser del trabajador social. Donde está muy claro en los servicios sociales comunitarios, está más bien delimitado. Es quien inicia el caso, quien dirige y se apoya en otras disciplinas y en otras profesionales. Entonces parece que en el servicio social comunitario está como más claro quién era el responsable o el gestor de caso. El trabajador social es responsable ya que inicia el caso, y cuando lo inician otros profesionales deberían de derivarlo inmediatamente al trabajador social. La coordinación entre el gestor del caso y la gestión del cuidador se exige, se pide, o hemos estado comentando que sí que debería de haber una coordinación entre profesionales. La delimitación de competencias y otro de los comentarios ha sido que la sobrecarga del trabajador social en salud, tanto en salud, porque ya sabéis que nuestro número de población es mucho más superior al de la enfermería. O sea, nosotros somos menos trabajadores sociales para atender a una población más amplia. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que se aprovechen otras disciplinas de nuestras propias tareas, ¿no? Si tienen que esperar X tiempo, pues bueno, para que se vea o para que se gestione, parece que es más fácil decirle a la enfermera, pues ya que va, pues ya que... Y entonces, pues es donde es más fácil o más susceptible. Habilidades profesionales que requieren el perfil del gestor de caso. El conocimiento del campo de la intervención las habilidades profesionales nuestras, del trabajador social en sí, tenemos suficientes habilidades para ello. O sea, no nos lo cuestionamos. El tema de las habilidades profesionales que requiere el perfil del gestor de caso. Somos las personas idóneas y ya está. Teniendo un conocimiento en el campo de la intervención, de los recursos, de las competencias, de las instituciones en las que estamos trabajando, etcétera. Y la última pregunta, hay dos preguntas. La prescripción y la gestión de los recursos siempre debe de ser competencia de los trabajadores sociales. No se ha cuestionado y todo lo que ha pasado por la mesa lo han comentado, tal cual. Entonces no hay más comentarios. Y el ser gestor de caso supone la intervención exclusiva del trabajador social. No,
hemos decidido porque trabajamos con otras disciplinas y la intervención puede y debe ser multidisciplinar siempre que los casos lo requieran, ¿vale? Entonces, porque tampoco es que todo sea nuestro, hay que compartir, hay que coordinar y hay que trabajar, ¿vale? Gracias. Hola. En los que hemos visitado los CAR de Sorba hemos hablado de emisión de informes en los equipos de trabajo. La verdad es que casi todas las personas que han pasado por la mesa han coincidido mucho en las aportaciones. La mayoría de los participantes han dicho que la opinión que tienen es que cada disciplina, cada profesional tiene que hacer su propio informe. Si hay que tomar alguna decisión por consenso o emitir una valoración conjunta, se realizaría, esto hay aportaciones según personas que trabajaban en el sector privado, residencia o en lo público, pues lo llamaban hacer un acta de la reunión, un informe de propuesta conjunto o un informe de la comisión técnica o del equipo de trabajo que se adjuntaría a los informes de cada profesional. Digamos que esta hoja de propuesta sí sería firmada por todos los participantes, pero cada uno su informe. Si se hace el informe de forma conjunta, que esté muy separada y muy clara la parte que hace cada profesional. También ha salido varias veces la palabra que yo le pongo delante del presunto, por si acaso, intrusismo. El informe social solo lo puede firmar el trabajador social exclusivamente. Esto tiene relación con la pregunta que se formulaba de si el contenido hacía que un informe fuera social, y todos los participantes pues, por supuesto han dicho que no, que el informe social siempre tiene que ser firmado y realizado por un trabajador social. Otra aportación que han hecho es que a veces nos vemos sometidos a las solicitudes de algunas instituciones que pueden pedir o exigir que en vez de recibir un informe y otro, porque los piden que sean interprofesionales. Y otras veces somos nosotros los que nos empeñamos por inercia o por costumbre, piden un informe social y lo que le enviamos es un informe interprofesional cuando van a pedir informe social. ¿Por qué no hacemos esto a nosotros mismos? Pregunta. Sí. También decían que no firmarían un informe si no están de acuerdo o si lo fructifiquen. ¿Vale? Intervenir libremente. Bueno, que no firmarían si no están de acuerdo en la propuesta que se hace o harían constar la discrepancia por escrito. También ha salido varias veces y hay alguna de las personas que ha dicho que la discusión que estábamos teniendo y este tema pues que estaba relacionado con un mar de fondo de los distintos posicionamientos de los colectivos profesionales implicados, que tenía que ver también con las medidas de fuerza que cada grupo profesional pues hace. Entonces también se planteaban que a lo mejor en un tiempo estábamos interdisciplinares y que ahora nos estamos volviendo un poco multidisciplinares en vista de las discusiones, los problemas que podría haber en algunos sitios. Comentaban que sí es necesario consensuar las intervenciones en beneficio de los usuarios y dejar de lado los egos profesionales, y que cuando no hay de acuerdo pues se deje constancia en las propuestas. De todas formas, la vivencia de este tema como problema no ha dependido mucho también del sitio donde trabajaban las personas que participaban, porque no es lo mismo en sitios donde de la privada, donde a lo mejor el trabajador social no había un equipo tan formado, que no era igual la vivencia desde salud, desde diputación o desde delegación, desde cada servicio, esto se vive como problema o no. Y ya está, gracias por la presentación. Bueno, pues la mesa del desierto de Taberna, además de un poco de calor y algunos indios que hemos visto, hemos tratado de visualizar la figura del coordinador único.
En primer lugar, hemos tratado de consensuar, de recabar la opinión de todos en cuanto a lo que entendemos por equipo de trabajo. Entonces, además de la suma de un grupo de trabajadores y de la suma de sus aportaciones individuales, se requiere algo más para ser un equipo de trabajo, y es trabajar de forma coordinada. Y ese ha sido el eje central un poco del desarrollo de las distintas aportaciones. También decir que la necesidad actual del abordaje de la problemática social se ha visto necesario la participación de diferentes profesionales, y estos son los que han conformado los equipos de trabajo y desarrollando el método propio de lo que es trabajar en equipo. No obstante, también ha habido aportaciones diferenciando que también se puede entender como un equipo de trabajo en el que se integran profesionales de la misma disciplina. Un ejemplo de ello que se ha expuesto sería como un grupo de trabajadores sociales, concretamente de distintas zonas de la atención primaria, se reúnen en equipos, se forma un equipo de trabajo para consensuar actuaciones, procedimientos, y eso también se considera trabajo en equipo. Pero la figura central ha sido sobre todo cuando hablamos de equipos multiprofesionales, ¿de acuerdo? Luego, las funciones del coordinador, se ha dado varias ideas, voy a tratar de exponerlas todas como funciones propias. Sería unificar los criterios y la unidad de acción, ejercer liderazgo, dinamizador del equipo, responsabilidad, conectar medios fuerzas para una unidad de acción, vigilante y responsable de alcanzar esos objetivos y esas tareas asignadas. Eso serían las funciones propias de ese coordinador. Los factores que influyen también en la efectividad de ese equipo de trabajo sería dar a conocer a todos los miembros la misión o para la que está encomendada, establecer un método de trabajo que sea diseñado por el equipo y consensuado por todos sus miembros, dar a conocer el funcionamiento del equipo que permite y facilite la participación, que realice una escucha activa, responsable de marcar la línea de trabajo del equipo, respeto a todos, que el coordinador sea aceptado por el equipo, y dependerá del equipo de trabajo la necesidad de la subordinación o no. Ahí ha habido diferencias de opiniones. Es necesario que reúna también rasgos de liderazgo. La mayoría de los que han pasado por la mesa piensan que el coordinador siempre debe ser un miembro del equipo, no nadie externo, aunque ha habido también opiniones al respecto, que pudiera ser alguien externo al equipo. Otro de los aspectos que se ha propuesto a la mesa debatida ha sido que el trabajo social como disciplina proporciona a la coordinación de equipos de trabajo una visión integral del abordaje de la realidad. Entonces se prevalecía que el trabajo de equipos multidisciplinares, el trabajo social o el trabajador social ejerciera esta función de coordinador. También otro aspecto de lo que se ha tratado ha sido la necesidad de que la coordinación sea al mismo nivel jerárquico o no. Ha habido distintos puntos de vista en este aspecto y la opinión dependía sobre todo del ámbito de actuación del sistema en el que se trabajaba. Por otro lado, el otro del grupo también cree necesario que sea, no todos los que han pasado por el grupo creen necesario que sea el trabajador social el coordinador del equipo. Depende también, esta opinión ha dependido también del sistema donde se trabajaba, pero también se ha dado una voz de alarma. Se ha hablado que en determinados sistemas, el trabajar en equipo, el trabajador social está quedando relegado a una figura que no pinta nada, que no aporta nada, y los coordinadores y componentes del equipo adquieren una mayor relevancia y suelen incluso ejerciendo funciones propias del trabajo social. Y eso ha sido un poco una llamada de atención que se ha dado en la mesa. Gracias a todos. Bueno, la mesa que he llevado a cabo ha sido la mesa sobre el tema de la evaluación de los procesos de coordinación y definición de indicadores. Era la mesa de Sierra de María. Como aspectos comunes de la mesa, de todas las profesionales que han pasado por la mesa, es que
la evaluación no se utilizan procedimientos de evaluación estandarizados para la coordinación en todos los sistemas de protección. Cada servicio contempla pues, de forma arbitraria y se establecen ciertos instrumentos, pero no se evalúan. Esto es un factor repetitivo casi en todas las mesas. Todo el mundo le da importancia a la evaluación, le da muchísima importancia, pero luego no se termina. Se impulsaban preguntas tales como si existen protocolos de coordinación, qué instrumentos se contemplan, si son los informes de derivación, si son los informes de ejecución, si se utilizan instrumentos de coordinación, qué técnicas serían aconsejables. Pues la mayoría coinciden que entre las amenazas y debilidades para el desarrollo de la evaluación se ha destacado un poco que la casuística diaria, las prisas, la falta de tiempo, el estrés impiden que se hagan procedimientos comunes en los sistemas de evaluación empleados. Los indicadores de evaluación se sustentan en la buena fe, en la creación de redes no definidas, siempre tirar del teléfono, de las personas conocidas, de los amiguismos, y necesitamos la derivación como un instrumento implicando a la persona, destacando indicadores de satisfacción de la población usuaria. Se necesita también para mejorar nuestro trabajo y por ética y por compromiso con la persona usuaria. Los protocolos en la coordinación no se pueden ser una declaración de intenciones, debe ser algo más riguroso, faltan cauces, esto es otro factor que se repetía en todas las mesas. Actualmente sí que más abandono. Pues se comienza, esto es un sentir que también es un factor común. Toda la gente le da importancia, toda la gente lo ha estudiado, toda la gente ha leído sobre este tema, pero luego llevarlo a la praxis cuesta. Se comienza dando importancia, pero luego como trabaja en equipos interdisciplinares y el resto pues no se deja tiempo, no se trabaja, pues se abandona. Eso lo han dicho varias. También quiero destacar que la gente que trabaja en los comunitarios de la Diputación, pues cada centro pues sí habla de que se utilizan protocolos de forma más, de cada servicio más de forma individualizada en el resto, tanto como en educación y en empresas privadas, en empresas que han pasado pues no se hacen con el resto del equipo. Y en educación ha hecho un llamamiento a que se debería de trabajar más el tema de la educación y que el Consejo debería participar más en este tema, puesto que se va a extinguir la figura de trabajador social en ese ámbito. Falta rigor, es fundamental teorizar la práctica y establecer soportes para una evaluación rigurosa y sistemática. No hay un criterio unificado. La evaluación está relacionada con la calidad y actualmente la tarea de dar calidad, visibilización y poner en valor nuestro trabajo y la figura del trabajador social es fundamental, y es importante priorizar este aspecto, es importante presupuestarlo, es importante darle tiempo, porque a veces decía pues es que se ha llegado incluso a debatir casuísticas personales, tú porque tienes tiempo, tú porque tienes, o yo no tengo hijos. Es que yo creo que eso no se debería de contemplar de forma arbitraria, sino que se debería de contemplar en tu práctica diaria, dar importancia a la evaluación desde el comienzo, tanto desde el inicio hasta el final. Esto, como lo dejamos para el final, pues deja de importar, no se valora, no se hace, y así, y vamos trabajando de forma nada sistemática. Y en definitiva esos son los factores un poco comunes que se han trabajado en esta mesa. Se da importancia, pero no se hace. Han dicho también, sí, que de forma, no lo he recogido, pero sí, hay iniciativas de forma operativa, pero en el sentido estratégico y táctico no se contemplan, a veces porque intervienen otros factores y a veces porque no se prioriza, pero hay un común techo de cristal, todo el mundo lo ve, pero no se prioriza. Bueno, eso es lo fundamental. En la mesa número 8 de Gruppi hemos debatido sobre la historia social y el trabajo en equipo. Una de las primeras cuestiones sobre las que se ha hablado ha sido sobre la historia social como instrumento propio del trabajo social. La opinión mayoritaria es que es un instrumento muy valioso porque en él se recoge información que después va a ser de interés para la intervención en el caso. Las discrepancias se han encontrado a la hora de intentar decidirse si en qué soporte se recogía, si informático, si en papel, si ambos, si ello no implicaba una duplicidad innecesaria.
Las compañeras también han considerado que se ha de registrar la información relevante para el caso. No se debe reclamar cuestiones que el cliente ha expresado claramente que no quiere que trascienda. E incluso también se ha sopesado la posibilidad de vetar a algún profesional si el usuario ha expresado claramente que no quiere que se acceda a sus datos. Ha sido controvertido el asunto de cómo discriminar lo importante para la intervención de lo que no lo es. Al final se ha concluido en que distinguir la noticia del dato era algo muy importante. ¿Dónde registrarlo? Pues en el expediente de la persona. Y esto adquiere una gran importancia por varios motivos. Le dan enorme importancia a registrar absolutamente todas las intervenciones que se hagan en el caso por varios motivos. Para que el profesional, otros profesionales que puedan acceder al caso, le puedan dar continuidad. Evitar que pedir información de nuevo al cliente que ya lo ha facilitado con anterioridad pueda suponer un acto repetitivo que redunde en que la persona tenga que la persona tenga que de nuevo repetir cuestiones que ya anteriormente ha tratado, incluso pueden ser cuestiones que pueden ser traumáticas y puede dañar a la propia persona. Igualmente también para fundamentar decisiones que en un futuro basadas en la consecución de unos hechos que han ocurrido en el pasado. La opinión mayoritaria respecto a quién puede acceder es que todos los técnicos del equipo tienen derecho a acceder a esta información y es necesaria. Y con respecto a la inclusión de datos en la historia, pues la opinión mayoritaria es que no, porque la historia social es un instrumento exclusivo de los trabajadores sociales. Todos han opinado que la transmisión de la información debe hacerse mediante documentos escritos y previa autorización del usuario, a menos que se trate de una situación de riesgo, como en el tema de menores, violencia de género o la comisión de un delito. Sin embargo, todos también confiesan que el teléfono y el fax agilizan mucho el trabajo, saltándose la ley de protección de datos. La clase de información que están obligados a dar, las compañeras opinan que esto va a ir en relación a lo solicitado y al organismo que la pida, ¿no? Que es lo que pida. Y finalmente, también los intervinientes han considerado que el propietario es el dueño de la información, que el usuario es el propietario de la información, y arrebatársela y tratarla de modo inapropiado supone una merma en la dignidad de la persona. Respetar esta cuestión debe ser una de las prioridades, aunque ello implique incluso ralentizar la intervención. Gracias. Bueno, pues ya con esto concluimos valga la redundancia, las conclusiones. Terminamos las conclusiones con esto. Pero repetimos que lo colgaremos en la página del colegio. A los miembros de la mesa de ahora mismo pedimos que nos la pasen al colegio por escrito y limpio. Y nada, pues le damos paso a la presidenta del Consejo General, que va a dar la jornada. Perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿Alguna aspecto que se pueda mejorar? Hay mucho un planteamiento a la universidad en el sentido de que la mayor parte de las conclusiones ya preveíamos que iban a salir cosas muy interesantes, y lo que nos interesa es que siempre que la universidad y la profesión han ido de la mano, no ha ido bien a ambos. Entonces hemos propuesto inicialmente a la Universidad de Almería, y se hará extensivo al resto de universidades, hacer algo que se nos ha ocurrido llamar la Declaración de Almería. Con las cuestiones más que han suscitado más consenso, las cosas que consideramos que hay que poner más en valor de la profesión. Entonces vamos a empezar a los coordinadores en el colegio, vamos a poner en limpio todas las conclusiones y vamos a sacar la idea que además estratégicamente de la profesión consideramos que son más importantes. O sea, todo es importante, pero quizá en el momento en el que estamos viviendo, y no tengo que contar nada que vosotros ya no sepáis, nos interese plasmar alguna idea fuerza que se pueda, la propia universidad les pueda refrendar. Además, por parte de Domingo ha adquirido el compromiso de remitirlo a la conferencia de directores de escuelas de toda Andalucía, y algo que vamos a hacer en común con el Consejo, con lo cual, pues
iniciamos aquí un proceso en el que el resto de colegios, amparado por el Consejo y el resto de universidades, se puedan sumar a una iniciativa y a unas propuestas que consideramos que son básicas. Porque, o como aquello de camarón que se mueve, se lo lleva la corriente. Entonces, no estamos dispuestos a que nos lleve ninguna corriente. Y sí que lo vamos a trabajar y lo haremos llegar a todos. Es decir, que no se queda, esto no se queda. Bueno, es que yo de una cuestión que se ha planteado en la mesa, la verdad es que no estoy de acuerdo, porque habéis dicho que cuando se hace una derivación de un caso, siempre se tiene que hacer un trabajador social. No estoy de acuerdo, porque ¿qué pasa en los servicios donde no existe trabajador social y necesitamos derivar un caso? No derivamos. Yo cuando derivo no derivo a la trabajadora social o al trabajador social X, derivo al servicio X. Y puede que mi informe sea acogido por un trabajador social o por un equipo o por el director de un determinado servicio. Pero yo pienso que decir no derivo si no hay un trabajador social, limitamos a las personas, ¿no?, el acceso a los servicios. Esa es mi opinión. No sé si estáis de acuerdo. Tomamos nota y seguir en cuenta y por eso tener en cuenta ¿Alguna cosa más? Nada más que me ha dejado el honor de cerrar esto. Yo deciros que creo que habéis abordado un reto muy complejo y al escuchar aquí a todos y a todas, yo creo que han surgido muchas cuestiones que hay que debatir más. No sé si ya os habéis parado a pensarlo. Sí que la idea a mí me parece fantástica, pero muy compleja, porque realmente hemos hecho siempre muchos foros, muchas jornadas, muchos cursos de temas como muy segmentarios, especializados, ¿no? Y yo creo que en muy pocos espacios hemos reflexionado sobre algo tan complejo como los espacios de la profesión, las metodologías, todo esto que ha surgido aquí, y hemos visto que incluso ha habido discrepancias entre cómo entendemos, y a veces tiene mucho que ver con la mochila que llevamos cada uno, desde el servicio donde estamos trabajando, desde el ámbito de intervención, así planteamos la metodología o la forma de coordinarnos o la forma de... Entonces, todo eso, claro, hay que ponerlo en común, es muy difícil, muy complejo. Aún así, yo creo que en el poco tiempo que hemos tenido con todas las personas que hemos participado, las conclusiones han sido muy enriquecedoras. Yo creo que hay que, a la hora de elaborarlo en el colegio, hay que acompañarlo, pues a lo mejor de una parte jurídica, si hablamos de intrusismo, por ejemplo, que a veces me ha gustado mucho cuando ha dicho el presunto, ¿no? El presunto intrusismo, porque el intrusismo es un delito, está tipificado como delito. Entonces, hay muchas cuestiones que habría que ampliar y luego, claro, nosotros es verdad que los colegios profesionales, uno de sus objetivos y de sus funciones fundamentales es velar por una buena praxis profesional, por tanto esto a mí yo creo que es fundamental hacer, pero también es ordenar la profesión y dentro de esa ordenación nosotros tenemos que decir pues cuáles son nuestras funciones, nuestras metodologías, nuestras herramientas, pero hay que tener cuidado, porque claro, no podemos decir esto es exclusivo, porque bueno, nosotros lo decimos. Otra cosa es que no demos la imagen de corporativistas, ¿no? Que a veces sigamos esa imagen y se nos pierda todo el mundo. Entonces, ese tipo de lenguaje yo creo que nos tiene que servir para empoderarnos, pero intentar comunicarlo de tal forma que no nos rechacen ya de entrada, ¿no? Porque es que esto lo tiene que hacer solo, pues si nos escuchan otras profesiones, ellos mismos en su autorregulación van a decir, y yo también soy el que coordino, yo también, que es lo que está pasando con otras. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de intentar plasmar todo esto y de darle un
contenido, muy de contenido de identidad de la profesión. Yo creo que el primer paso es decir, yo lo tengo muy claro, y a partir de ahí se lo pongo claro a todo el resto del equipo multi, lo que sea, ¿no? Y yo creo que las trabajadoras y los trabajadores sociales que lo tienen muy claro, es mucho más difícil que les ningunen en su equipo, ¿no? Que les dicen, y también dar la imagen de que no solo somos gestores de prestaciones, sino que hacemos un proceso de intervención en el que las prestaciones y los recursos son fundamentales, pero es una parte del trabajo que acompaña y nos empodera además, porque ¿qué sería un médico que lo puede recetar? ¿No? Pues nosotros un poco esto, gestionar recursos nos da ese empoderamiento, pero hay que situarlo en el contexto de la intervención social. Y eso nos va a hacer pues que también los demás nos miren de otra manera, ¿no? Nos respeten más y trabajarnos esa identidad de la profesión que nos hace mucha falta, porque bueno, pues sobre todo hay veces que nos pasa que se cambia un modelo en un servicio, ¿no? Yo hace poco, la semana pasada estaba en Cantabria, en Santander, y había unos compañeros de sanidad que ellos están haciendo valoraciones de la dependencia. Y decían, es que ahora van a venir algunos enfermeros y los van a dejar valorar y nos van a echar a nosotros, ¿no? Y yo le decía, a ver, es que valoración según la ley la pueden hacer varias profesiones, con lo cual como político no le puedes decir, pues es que no, la valoración solo la hago yo, porque dice, bueno, tú y la puede hacer un psicólogo, un enfermero, un fisioterapeuta, pero sí tú tienes que buscar tu espacio no solo como valorador en el centro de salud, porque tú no solo haces valoración, haces trabajo social sanitario, y entonces dentro de todo eso además valoras. Entonces esto nosotros lo tenemos que interiorizar, porque nosotros mismos a veces nos damos el tiro en el pie, somos nuestros más auténticos enemigos, ¿no? Entonces tenemos que tener clara esa perspectiva y hacerla ver, ¿no? Y dentro de toda esa perspectiva pues está todo el trabajo de lo que hemos hablado esta tarde aquí, que me ha parecido, ya digo, muy enriquecedor para nosotros mismos, para trabajarlo primero nosotros y luego cómo lo comunicamos afuera, ¿no? Que eso yo lo veo más complicado, porque seguro que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Ahora hay que ver cómo eso lo transmitimos y cómo además nos lo trabajamos desde el punto de vista de la formación y desde el punto de vista de lo académico, para que de verdad pues, estemos absolutamente capacitados para llevarlo a cabo, ¿no? Eso es uno de los retos que nos quedan ahí como otras partes, ¿no? Que habrá que abordar. Yo nada más que agradecerlo, ya digo, he aprendido un montón esta tarde y me ha parecido muy interesante el camino que habéis abierto aquí en Almería, el 11 del 11 del 11, que es yo creo que es una fecha a recordar como el inicio de un camino muy interesante para nuestra profesión aquí en Andalucía sobre todo. Muchas gracias.